Hoy en Mirada Global, el gigante chino, superpotencia mundial, en economía, en industria militar, alta tecnología, también en influencia, y quiere ser también escuchado en el nuevo orden mundial que se está reconfigurando. Chile, gran aliado económico, pero algo pasa que se está enfriando el entusiasmo de nuestras autoridades. ¿Por qué? Presión de Estados Unidos, inhibición, prejuicio. Eso vamos a analizar hoy en Mirada Global. Bienvenidos. China, superpotencia mundial. De esto vamos a conversar con Jorge Jaine, es abogado, politólogo, diplomático, ex embajador de Chile en China, India y Sudáfrica, ex ministro de Bienes Nacionales, actualmente profesor honorario del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, investigador y residente de institutos internacionales. La doctora Marcela Vera, economista, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, además especializada en la Universidad de Barcelona, y en Pontificia Universidad Católica, en otras especialidades, bueno, de lujo. Eso es importante. Y el tema lo merece, porque China es un gigante que finalmente despertó. ¿Y de qué manera? En menos de 50 años, potencia mundial. Y muchos dicen que ya está, si no en el primer lugar, está avisándole a Washington que somos pares. Bienvenido al programa. La verdad que gracias. China es apasionante. Algunos hablan del misterio porque no conocen, pero China misma es el imperio del centro. Exacto. Vuelve el eje. Solo como anécdota, China ya era una unidad política antes del nacimiento de Cristo, cosa que hay gente que no sabe. Y ha mantenido una cierta unidad, con conflicto, con guerra, con todo, pero es de una consistencia y además es una civilización. Estamos hablando de otras cosas. Y la verdad, estaba leyendo a Henry Kissinger, que decía que había recuperado en el fondo un sitial que tuvo. Exacto. En Orden Mundial, el libro de Kissinger. Bueno, primero, doctora Marcela Vera, usted ha estado 4 veces en China y la pregunta que yo quiero partir es, ¿cómo China llegó a transformarse en tan poco tiempo? Quizás, si no la primera, pega en el palo potencia mundial. Me llamó la atención esta idea del lugar del medio, porque sí. Si uno traduce a China desde los caracteres chinos, que es Chongguo, que significa como el país del medio, justamente, y tiene que ver con esa centralidad que ha adquirido China respecto no solo del comercio mundial, sino que también de una serie de engranajes que ha permitido entonces a China poder generar no solo crecimiento, sino que también desarrollo, un desarrollo de su civilización, incluso pensando en proyectarla a el resto del mundo como una concepción de la necesidad que también tiene nuestro planeta de generar un proyecto para el sur global. ¿Cómo lo ha hecho? Yo llevo muchos años estudiando sobre precisamente este proceso de transformación económica que ha ido desarrollando China a lo largo de los siglos y tiene que ver fundamentalmente con la centralidad que ha adquirido el rol del Estado. ¿Ya? Si uno disocia el mercado del Estado en el caso chino, en realidad uno no entiende nada de economía china. Y por eso es fundamental comprender que el sistema de planificación que tiene China ha permitido que hoy día China sea una potencia global, pero también tenga esta capacidad de transformación y de dinamismo que la impulsa a generar procesos de innovación permanente. En el caso, por ejemplo, de una empresa privada puede planificar, generar incluso interrelación con algún sector, pero le cuesta muchísimo. En el caso de China, va interrelacionando los distintos sectores, va generando complementariedad incluso entre las regiones. Y ese rol que tiene el Estado es fundamental entonces para generar todos esos procesos que hemos visto de transformación tecnológica, de innovación, pero al mismo tiempo de generación de conocimiento, porque finalmente utilizan todos estos procesos de modernización para ahorrar recursos, para ahorrar energía, para utilizar de mejor forma los bienes que dispone entonces su economía. Y eso ha permitido que entonces todo ese ahorro a su vez se reinvierta en procesos de desarrollo productivo. Y no se han quedado ahí, no se han quedado simplemente con tener algunas materias primas como ha ocurrido en muchos países subdesarrollados, sino que esto ha
permitió entonces que tomen esas materias primas, generen un primer nivel de renta, y ese primer nivel de renta lo invirtieron en industria. Por ejemplo, en industrias agrícolas, que después permitió entonces generar una industria asociada a los minerales, a la metalurgia, que después permitió generar las primeras fábricas baratas, ¿ya? Nosotros conocíamos a China en los 80 como la fábrica del mundo, en los 90, pero luego entonces, precisamente gracias a la centralidad del Estado, entonces se genera todo un proceso de modernización de esa manufactura que en primer término era bastante simple, pero que cada vez fue sofisticándose más. La pandemia fue un gran impulso para China. China, gracias a la pandemia, generó una serie de procesos de innovación y sobre todo de sustentabilidad, de independencia respecto de distintos tipos de insumos que les permitieron entonces hoy día ser número uno en inteligencia artificial, en patentes, en nivel de doctorado, cuestiones que entonces son procesos que finalmente van avanzando tan rápido, que hoy día ningún otro país del mundo ya la puede alcanzar. Nadie le sigue el ritmo, eso es una cosa impresionante. Pero para ir a entender el secreto, profesor Heine, ¿hasta qué punto la desindustrialización o la deslocalización de la industria de Estados Unidos y Europa jugó en favor de China? ¿Cómo fue ese mecanismo? ¿Tuvo que ver? Porque además, ojo, América Latina, nosotros aceptamos las inversiones extranjeras, pero no ponemos condiciones. En cambio, China puso condiciones estratégicas. Sí. Y eso creo que tiene algo que ver también con este éxito sorprendente. Sí, por supuesto. Yo creo que acá es muy importante fijarse en un año, que es el año 1978. Es el año en que Deng Xiaoping se establece como el líder chino y empieza este proceso de apertura, lo que llaman el proceso de reforma y apertura de China. ¿Qué es lo que pasó? La Revolución China, que se expresa en el año 1949, permitió a China asumir su soberanía. Hasta entonces, China es un país humillado por Japón, por Inglaterra, por otras potencias, en fin. Lo había pasado muy mal, lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. Desde las guerras del opio, desde 1839 por ahí, hasta la Revolución China. Pero el periodo de Mao fue un periodo de mixto, porque hubo avances, pero por otra parte tuvimos cosas terribles, la revolución cultural, el gran salto hacia adelante, que fueron grandes fracasos. Y la verdad es que a fines de los años 70, China se encontraba en una mala situación económica. Llega Deng Xiaoping, mira a su alrededor y se da cuenta que muchos países vecinos, que tradicionalmente habían sido países tributarios de China, se encontraban mucho mejor económicamente que China. Dijo, esto no es posible. Y él entonces inicia esta campaña de apertura y reforma, atrayendo inversión extranjera, promoviendo las exportaciones, identificando Shenzhen, que era una aldea de pescadores, como el núcleo de lo que iba a ser esa expansión. Y gracias a eso, China comienza a hacer lo que se ha denominado el milagro chino, de crecer a un 10% anual durante 30 años consecutivos. La gran mayoría de los economistas consideraban que eso era imposible para cualquier país, no digamos ya para un país del tamaño de China. Y el resultado es lo que vemos hoy día. Y para poner eso en términos contemporáneos, Alejandro, te voy a dar una cifra. China invierte un 3% del producto en innovación y desarrollo, tomando lo que dice Marcel respecto a innovación. ¿Sabes cuánto es en Chile lo que nosotros invertimos? 0,38. Lo que te da una idea de la diferencia. Y con eso China ha hecho lo que ha hecho. Se decía antes, tú te recordarás, que los chinos eran muy buenos para copiar, pero no buenos para inventar. Si eso alguna vez fue cierto, ya no lo es. Y hoy día China está en la vanguardia de la innovación tecnológica en materia de inteligencia artificial, en materia de computación en la nube, en materia de nanotecnología, en materia de robótica. La mayor cantidad de robots en el mundo están en China. Entonces, ese es el secreto del éxito chino. Además que parece que los chinos mismos tienen una ética, dicen, confuciana, de seguir los mandamientos de cierto respeto a la jerarquía, pero también la responsabilidad con la comunidad, que hace que el ciudadano chino promedio tenga un gran sentido social. Y el régimen chino que apela a la singularidad, que se respete su especificidad histórica también. Marcela, en el caso de esta China que de pronto irrumpe tan rápido y se desarrolla, ¿alcanzó a Estados Unidos? Mira, si uno analiza los principales indicadores, incluso con otras regiones del mundo, hoy día China está en primer lugar.
Por ejemplo, en todos los procesos de innovación, de industria, de instalación de aquellos productos que son, digamos, los productos del futuro. En todas esas industrias que son las más innovadoras, China está alcanzando las primeras cifras de récord global. Y por tanto, uno puede observar que no solo está alcanzando el nivel de crecimiento económico en términos de cifras del Producto Interno Bruto, sino que también uno puede observar cómo este crecimiento se está traduciendo en desarrollo, que es algo que no ocurre en el resto del mundo. Por eso es tan interesante, porque, por ejemplo, a China se le ha cuestionado durante muchos años el nivel de contaminación que generó en China. Pero ya China reversó ese proceso de contaminación, generó tecnologías limpias, produjo un proceso de regeneración de la biodiversidad, incluso está sembrando bosques en el desierto. O sea, estamos hablando que no solo ha generado procesos de descontaminación gracias al crecimiento económico que tiene, sino que de hecho ha ido generando entonces una mirada sobre la civilización verde que requiere el mundo. Ese tipo de, digamos, vinculaciones que logra establecer China respecto de su crecimiento económico, uno no lo observa en el resto del mundo. Y cuando uno observa algunas políticas, uno puede observar que son muy limitadas, que tienen un bajo alcance, un bajo monto, pero al mismo tiempo una trayectoria muy acotada en función de alguna región o de alguna localidad, pero no tiene una perspectiva global. En cambio, China ha ido desarrollando, incluso en los organismos internacionales, la propuesta de generar una civilización verde para el mundo o generar, por ejemplo, una seguridad global. Y de esa manera no promover la generación de guerras, sino que se puedan resolver los conflictos mediante procesos de diálogo, que es lo que perfectamente vimos en el caso de la reunión de Beijing entre el presidente Trump y el presidente Xi. Le tomo esa reunión. El presidente Trump, hace año y medio atrás, y ya en su primer gobierno dijo: China es el principal rival de Estados Unidos y lo tengo que neutralizar. Detener, impedir que siga avanzando, y declaró la guerra arancelaria, entre otros instrumentos, además de prohibir la importación de ciertos productos y la exportación de otros productos, y todos creíamos que íbamos a una guerra comercial desatada. Bueno, tiraron los aranceles y a los pocos meses Trump echó para atrás. Ahora muchos dicen, incluida la prensa norteamericana, que en esta última visita Trump fue ante Xi Jinping a, reconocer su fracaso en esa política de rivalidad, de arrinconar a China, y más grave, reconoce que en realidad se equivocó y que China ahora es un colaborador, que son dos potencias que se deben respetar y manejar juntos el equilibrio mundial. ¿Qué fue eso? ¿Una renuncia, una rendición o una sensación de captar, profesor Heine, la realidad de que no puede vencer a China como lo pretendía? Sí, gran pregunta, Alejandro. Déjame decirte, yo estaba en Beijing con ocasión de la primera visita del presidente Trump en noviembre del año 2017. Fue muy interesante. China entiende muy bien todo lo que es el tema protocolar. En visitas presidenciales, entonces hay tres categorías. Visita técnica, que es el mínimo, visita oficial, que ya implica algún grado mayor de protocolo, y visita de Estado. Esas son las tres categorías que han existido por mucho tiempo. China, el año 2017, con ocasión de la visita del presidente, añadió una cuarta categoría, que es visita de Estado Plus. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un banquete al presidente Trump en la ciudad prohibida, en uno de los palacios de la ciudad prohibida, algo que no había ocurrido nunca. Bueno, a lo que voy es que en esta ocasión también China se desvivió por tener una visita extremadamente formal y con todo lo que el protocolo que implica, incluso un tour guiado por el presidente Xi, por distintos atractivos muy importantes de Beijing. Pero tú tienes toda la razón. Yo creo que esta cumbre marcó un antes y un después. ¿En qué sentido? El presidente Trump no llegó en plan ofensivo, no llegó en plan de criticar, sino que llegó en plan de hacer negocio. Llevó a 17 de los principales CEOs de las grandes empresas estadounidenses. Dijo, hagamos negocio, queremos acceso al mercado chino, queremos inversiones chinas en Estados Unidos. Y la expresión que se ha usado es buscar una estabilidad estratégica constructiva entre estas dos potencias. Entonces, tú tienes toda la razón. Acá
esto marca un punto de inflexión. Se espera que estos dos presidentes se reúnan 3 veces más en lo que va del año. El presidente Xi fue invitado a visitar Washington en septiembre. Luego va a venir la cumbre de APEC en Shenzhen en noviembre, al cual va a participar el presidente Kast y va a hacer una visita a China. Y la cumbre del G20 en Miami. De manera que yo creo que acá podemos estar en otra etapa en la relación entre estas dos grandes potencias que están luchando por la primacía en el mundo y que ponen a nuestros países en esta situación tan compleja, entre la espada y la pared. ¿Cómo nos manejamos? En Chile lo hemos visto con el tema del cable submarino en el mes de febrero. En este escenario complejo, profesora, usted que está allá, ¿siente que se rindió Trump, que ha reconocido finalmente el verdadero potencial de China como un par? Sí, precisamente cuando fue la visita a mí me entrevistaron 3 canales. Me entrevistó el canal chino estatal, que emitió la entrevista además en el horario prime del día de la reunión. Me entrevistó CNN también y me entrevistó RT, el canal ruso. Por tanto, pude tomar el pulso, digamos, desde distintas líneas respecto de lo que estaba ocurriendo en relación a esta reunión. Yo diría que esta reunión fue lejos la que iba a marcar, era una reunión como estratégica en términos de época, ¿ya? Porque iba a marcar lineamientos que no solo uno iba a poder observar en los próximos meses, sino que en un horizonte temporal bastante largo. Y no creo que solo sea respecto del gobierno del presidente Donald Trump, sino que fundamentalmente en todos los engranajes que se construyeron con los distintos sectores productivos que a la par se reunieron también bajo el calor de esta reunión. Muchas veces los conflictos militares se resuelven cuando se hacen buenas negociaciones económicas. Y las negociaciones económicas hoy día no son solo productivas, sino que también son tecnológicas. Me refiero, por ejemplo, qué va a ocurrir con el Big Data del mundo, pero también son financieras. Y yo diría que cuando uno mira los distintos actores que participaron de esa reunión, se llevaron a cabo esas distintas negociaciones en todas esas líneas. Lo importante era custodiar primero la seguridad global, que yo creo que era estratégico en este minuto. En varios momentos a principios de año estuvimos a puertas de una tercera guerra mundial y gran parte de esa tensión que ocurrió en términos militares no se tradujo gracias a la acción de China y en particular de esta reunión, pero también uno puede observar que hay engranajes que se construyen respecto de las cadenas de valor. Es decir, a China le importa mucho que las cadenas de valor sigan funcionando, porque en la medida que estos engranajes se van interrelacionando, ya no es tan fácil entrar en guerra con tu principal socio comercial, quien además tiene un rol muy importante respecto de tu deuda y que además te compra aquellos insumos que tú produces, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, si uno analiza específicamente cuál fue el efecto de la guerra comercial que ocurrió el año pasado, Estados Unidos cayó en su crecimiento, cayó en el nivel de control respecto de su deuda, o sea, su deuda se disparó, pero además aumentó mucho el déficit en su cuenta corriente. Y eso entonces nos muestra que esta estrategia que estaba llevando a cabo el presidente Trump es una estrategia nefasta en términos económicos, pero que al mismo tiempo lo posiciona entonces en un rol en donde tiene que generar espacios de colaboración con China. Ahora, China tiene un diseño de posicionamiento en el mundo. Ellos hablan mucho de la singularidad china primero y que se respete. Comercia con todo el mundo y quiere cooperación, pero que reconozcan el derecho chino a ser auténtica, a ser un país que tiene sus ejes culturales y que no se los cuestionen. Entonces ellos, por ejemplo, no hablan de derechos humanos porque algunos quieren que sea como una democracia europea, ¿no? Con las mismas instituciones, la misma ideología. China era potencia cuando Europa eran pueblos bárbaros. Por lo tanto, hay un tema también con mirada de la dimensión histórica. Y esta China dice, reconozcan nuestra singularidad. ¿Qué significa eso, profesor Jaime? Sí, eso significa que acá, como tú muy bien decías, estamos ante un estado civilización. China no es un estado-nación, es un estado-civilización. Y es un país continente, ¿no? Con 8 millones de kilómetros cuadrados y todo lo que eso implica. Y una continuidad estatal notable a lo largo de milenios. O sea, por dar solo un ejemplo, los funcionarios públicos en China son seleccionados a través de un sistema de exámenes que vienen de la época del emperador. Exámenes extremadamente exigentes. Por lo tanto, en China lo que tenemos es
una meritocracia. El presidente Xi, antes de ser presidente, ocupó 17 cargos distintos en la administración pública china, a nivel provincial, a nivel regional, entre los militares, entre la administración civil. Entonces, para llegar a esos niveles en China se requiere haber pasado por muchos sedazos, lo que significa que la gente que llega a esos cargos tiene un gran nivel de experiencia y destreza extremadamente notables. Me comentaban amigos chinos que ellos no entendían cómo, por ejemplo, alguien como el presidente Trump, que jamás había estado en el gobierno de los Estados Unidos, nunca había ocupado un cargo, había llegado a presidente. El mismo presidente Obama. El presidente Obama fue senador de los Estados Unidos un par de años y antes de eso había sido senador estatal en Illinois. Pero nunca había administrado alguna organización, nunca había ocupado un cargo ejecutivo. Y a los chinos esto les parecía extremadamente curioso, por decirlo menos, ¿no? Vulnerable. Claro. Entonces, lo que tenemos ahí es esa capacidad estatal de gestionar un país como ese, que es algo muy especial. Y un punto que a veces no se menciona, cómo China ha desarrollado la noción de competencia. Dentro de las provincias compiten unas con otras, los municipios compiten unos con otros para ver quién se desempeña mejor. Y los que se desempeñan mejor pueden seguir ascendiendo y escalando posiciones. Entonces yo creo que es un tema muy importante y poco tratado en los medios. Exacto, la meritocracia. Y el esfuerzo que implica también alcanzar una meta, porque simplemente no es que hay una red de conexiones que hace que tú ocupes determinado cargo, sino que en efecto toda tu trayectoria te permite llegar a ese cargo. Vamos a una pequeña pausa y quiero ver China en el mundo, el rol que está jugando y las relaciones con Chile. ¿Qué les parece? Ya volvemos. Estamos en Mirada Global. China, el gigante asiático, pero ahora ya es más que gigante asiático, es gigante mundial. Estaba revisando el libro que me regaló profesor y voy a preguntar a nuestra invitada si comparte esta tesis, ¿no? La gran pregunta del siglo XXI, ¿qué quiere China? China tiene poder económico, tiene poder militar, tiene prestigio, tiene cultura, tiene identidad, pero quiere jugar un rol más activo en el orden mundial. ¿A dónde va China? ¿Cómo lo ve usted? Mira, hay una anécdota histórica que es el G77. El G77 fue un grupo de países que inicialmente eran 77 y ya son más de 132, que configuró un escenario en los años 60 y 70 para poder discutir sobre cómo generar entonces un reposicionamiento de los países que eran poseedores de materias primas y por tanto ricos en bienes, pero pobres en términos de recursos, ¿ya? Ese espacio político dio la posibilidad entonces de diseñar literalmente lo que hoy día China está convirtiendo en realidad. Si uno analiza las distintas estructuras que en ese escenario se construyeron, gran parte de esas tenía que ver con, en el fondo, ir generando una comunidad de beneficio compartido. China hoy día ha ido tomando esta trayectoria histórica de los países del sur y la ha ido convirtiendo en un proceso en donde no solo ha permitido un escenario en donde países pequeños puedan igualmente dialogar con países muy grandes, sino que al mismo tiempo también pueda ser la voz de aquellos que no son escuchados. Y esa ventaja tiene que ver también con el poder económico que representa hoy día para el mundo. China en su trayectoria histórica también va sentando precedentes, ¿ya? En particular ha ido generando las iniciativas globales. Hay iniciativas globales que ya ha ido planteando en los distintos foros en los cuales participa. Por ejemplo, en la organización de Shanghái, que nos permite entonces poder dimensionar esta reunión que hubo en Tianjin el año pasado, en donde todos los países de Asia se reunieron para ver, en definitiva, cómo conducir este proceso en el mundo. Con esto te quiero decir que iniciativas como la iniciativa de seguridad global, de solidaridad, de paz entre los pueblos, de diversidad cultural, de desarrollo económico compartido, pero que también tenga un soporte desde los países más desarrollados hacia los países menos desarrollados, nos permite entonces mirar a China no solo como una especie como de país que está entrando, emergiendo y que puede ocupar un lugar hegemónico en donde imponga, ¿verdad?, su lógica al resto de países, porque esa es una manera occidental de normalmente observar este tipo de fenómenos cuando China es un país primero de Oriente, con una cultura muy respetuosa además de la diversidad, pero muy respetuosa además de la soberanía nacional.
Y eso también es un aprendizaje que nosotros tenemos que tener, porque si hay un país grande que está respetando nuestra soberanía nacional, ¿qué tenemos que hacer entonces como país? Aprovechar de ejercer esa soberanía nacional y entonces generar una buena negociación, una negociación que nos beneficie respecto de, por ejemplo, la venta de nuestros principales bienes estratégicos. Ahora, es curioso porque China es nuestro principal socio comercial, profesor. Es indiscutiblemente lo exportamos y lo que importamos. Debemos andar bordeando los 80.000 millones de dólares. Andamos por ahí. Pero hay cierta desconfianza bajo cuerda. He conversado con mucha gente que ha sido gobierno, altos cargos, y dice, pero estamos en el bloque americano. Y no solo gente del gobierno actual, que es obvio. Eso de cómo se ve. Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Estamos viviendo un periodo muy complejo en el mundo, ¿no? Un periodo de guerras, pandemias, migraciones masivas, desastres naturales, cambio climático. Se habla de policrisis, ¿no? Un periodo muy difícil. Bien, pero en el corazón de esta situación está la competencia, la pugna entre China y Estados Unidos. Eso es lo que determina la dinámica política del mundo de hoy. Muy bien. ¿En qué nos deja eso a nosotros? ¿Qué hacemos ante esto? Porque de alguna medida nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Presiones de Washington, presiones de Beijing. ¿Cómo se posiciona Chile ante eso? Y yo creo que ahí la respuesta, lo que nosotros hemos planteado con mis colegas Carlos Fortini y Carlos Minami en el libro que tú tienes ahí, planteando el no elemento activo para América Latina y también para el sur global. Es decir, nosotros decimos que sería un grave error alinearse, ya sea con Washington o con Beijing, porque el momento que uno se alinea, uno pierde autonomía y en ese momento uno pierde capacidad de negociación. Y Chile está muy bien posicionado para una política exterior de un elemento activo. ¿Por qué? Porque un 40% de nuestras exportaciones van a China, solo un 17% a Estados Unidos. Pero por otra parte, Estados Unidos es un inversionista mucho mayor que China en Chile y tenemos desde luego una larga tradición, una relación muy estrecha. Un dato interesante. Chile es uno de solo 6 países en el mundo que tienen tratados de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos. Entonces, eso nos pone en una posición privilegiada para mantener ese equilibrio. Y yo diría que, Alejandro, que una de las razones del éxito de la política exterior de Chile y su desarrollo en los últimos 30 años ha sido que ha logrado mantener este equilibrio. Los presidentes de Chile van a China y van a Estados Unidos. El presidente Boric hizo 2 visitas a China, pero hizo 7 visitas a Estados Unidos en sus 4 años de gobierno. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nosotros hemos logrado mantener ese equilibrio. Y yo espero que el presidente Kast siga en esa tradición. Ya ha dicho que va a visitar China en noviembre, con ocasión de la cumbre de APEC, y va a hacer una visita oficial a China. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, acaba de estar en China. De manera que yo creo que hay señales positivas de que vamos a mantener esa política. Ahora, pregunta para ambos. El presidente Kast todavía era electo, no había asumido el cargo y se fue a meter, no quiero ser peyorativo, a Florida, no a Washington. Y se reunió con el presidente Trump, que apareció y se fue. Le dio la mano, le trató de meter conversa, al final lo fueron corriendo, y un poco más y no sale en la foto. Ese posicionamiento ideológico, no con Estados Unidos, con Trump, con esta ultraderecha que está en el mundo, que ni siquiera es democrática, es iliberal, que busca avanzar a un capitalismo autoritario, ¿le hace mal a Chile? ¿Cómo lo complica en las relaciones con China, con India, con Vietnam, con el Asia y también con otros continentes? O sea, siempre estas discusiones se dan como si solo fueran políticas o solo fueran diplomáticas, cuando en realidad son económicas. O sea, nuestra relación con los distintos estados es una relación fundamentalmente económica, ya ni siquiera militar, porque en algún momento en la prensa se planteaba que dependíamos militarmente de Estados Unidos. Nosotros no dependemos militarmente de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido la injerencia militar de Estados Unidos, por ejemplo, con el golpe de Estado del 73. Entonces, cuando analicemos estas discusiones, también hay que poner en la palestra lo económico, porque si no queda rezagado. Y yo diría que en parte el gobierno actual cometió el error de generar un escenario político que no tenía una interrelación con una serie de cuestiones económicas.
y por tanto generó una conversación vacía de contenido y de sustento para poderla llevar a cabo incluso o conducir en ese sentido. Yo soy de la idea que en efecto hay que dialogar con las distintas naciones del mundo, pero también hay que considerar que hoy día a nuestro país no le quedan tantos años ni de litio ni de cobre, y por tanto la negociación que debería ocurrir es mucho más estratégica que la que uno podría observar en los años 60 o en los 80 o en los 90. Y me parece que esa dimensión de temporalidad hoy día los líderes de nuestro país no la tienen tan efectivamente clara. Esta inminencia de que nuestras reservas se están agotando muy rápidamente, porque además las explotamos muy aceleradamente, y por tanto no están generando los acuerdos con potencias del mundo para tener industrias acá que beneficien a nuestro país, porque no se trata solo como que les arrendemos el terreno y recibamos un porcentaje de un 10%, que es lo que ocurre actualmente respecto de un bien que además se está agotando, sino que en efecto podamos recibir rentas adecuadas que nos permitan generar procesos para el futuro de nuestro país. Entonces, esa discusión de cadenas de valor que China y Estados Unidos la dialogan de forma tan abierta, yo diría que es muy importante introducirla en la discusión nacional de manera de que, en efecto, podamos tener una conversación que sí beneficie a nuestro país, no solo se trate de intereses políticos o de afinidades ideológicas. Profesor Heine, esta actitud del presidente Kast de demostrar públicamente su adhesión con Estados Unidos de Trump, ni siquiera de Estados Unidos, de la política exterior, objetada por muchos sectores en este momento, con un presidente que se va debilitando. Es casi como hacer negocio con un perdedor, más allá que se vea un poquitito así, fantoche, ¿no? Pero es el estilo del presidente de Estados Unidos. ¿Es un error grave? ¿Va a tener consecuencias o China sabrá perdonar este error? A ver, yo creo lo siguiente, yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Yo diría que este gobierno, el gobierno de Chile actual, está pasando por una curva de aprendizaje bastante acelerada. Yo creo que en materia de política exterior tuvo varias caídas, incluso antes de asumir, como fue el tema del cable, como fue en la visita a la cumbre esta de Florida, que nos presentó un escenario único. Como tú bien dijiste, el presidente Trump entró, saludó, sacó una foto y se fue. Y luego con un almuerzo con 10 presidentes, 2 primeros ministros caribeños, 10 presidentes latinoamericanos, presidido el almuerzo por el secretario de Estado. Eso va en contra de todas las normas protocolares establecidas. No se supone que un secretario de Estado presida un almuerzo de 12 jefes de gobierno. No se supone que lo haga un presidente. Bien. Después estuvo desde luego la caída en relación a la visita del presidente Lula. El presidente Trump se reunió con el presidente Lula en Panamá, en la reunión de la CAF, lo invitó a venir a la transmisión del mando. El presidente Lula accedió y luego, no sé si el presidente Castro o sus ayudantes, se les ocurrió la peregrina idea de invitar a los hermanos Bolsonaro a la transmisión del mando, lo cual puso al presidente Lula en una situación imposible. ¿Cómo va a asistir él a un evento en que su candidato opositor en año de elecciones va a estar también Flavio Bolsonaro? Bueno, yo he visto una curva de aprendizaje allá y una señal muy positiva. Yo fui embajador en India también antes de ser embajador en China. Fue que una de las primeras visitas del canciller Pérez Maquena fue a India. Yo creo que India es una gran potencia. Eso no había ocurrido nunca, que una de las primeras visitas del canciller de Chile fuese a India. Yo creo que se está negociando ahí un acuerdo comercial. Yo firmé un acuerdo de alcance parcial con India el año 2006. Se está tratando de aumentar el número de productos en ese acuerdo y ojalá que eso prospere. Como digo, yo creo que la visita del presidente Kast que se ha anunciado a China en noviembre es un hecho positivo. La visita reciente de la subsecretaria. Yo creo que hay una curva de aprendizaje acá. Y lo que tenemos que hacer, me parece a mí, entre todo, empujar en esa dirección. Porque avantarizarse exclusivamente con Washington es una mala idea. Ahora, tampoco se trata de buscar camorra, sino que tener este equilibrio, un elemento activo al cual nos hemos referido. Ahora, la pregunta es, ¿se está enfriando un poco la relación con China después que fue tanto cariño, siempre las primeros en reconocer a China en muchos aspectos, la diplomacia chilena activa de los años 70, abrir una política multilateral sin prejuicio? De repente,
con China iba todo bien hasta que como que se empezó a enfriar. Centro astronómico, nos echamos para atrás. La planta de cátodos de litio en Chile, claro, se echó para atrás. Ahora el cable chino para atrás. Y detrás la presión de Estados Unidos. ¿Hasta dónde Estados Unidos está influyendo en nuestra agenda con China? Para los dos. Por favor. Gracias. Bueno, uno nota en efecto que incluso se produjeron distintos escenarios de diálogo por parte de Estados Unidos con agencias, con instituciones públicas, privadas, con empresas, con diversos escenarios que utilizó Estados Unidos para incidir precisamente sobre estos proyectos, que son proyectos que en definitiva a nosotros sí nos permiten no estar alineados con Estados Unidos en términos prácticos. Si nosotros dependemos, si toda nuestra tecnología de comunicaciones depende de un único actor, evidentemente el futuro de nuestro país en términos de digitalización va a depender de ese único actor y de la tecnología que disponga ese actor, que además ya está, digamos, por lo menos retrasada varios años. Entonces, cuando uno observa este tipo de discusiones, es importante pensar en proyectos estratégicos que nos permitan como país situarnos en el futuro. Y miramos al lado y vemos el caso peruano, por ejemplo, en donde perfectamente el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, de Talcahuano, podrían haber sido el puerto de Chancay, pero lamentablemente lo perdimos por indefinición, porque se posterga una decisión, porque Chile piensa que en realidad es algo apetecido, digamos, por las potencias del mundo, cuando en realidad hay varios otros, digamos, actores que pueden cumplir esas mismas funciones en términos de infraestructura. Entonces, ¿cuál es en cambio nuestra ventaja comparativa en este escenario de comercio internacional? Es el litio y el cobre. 15, 20 años según en un escenario pesimista, optimista, en el caso del cobre, en el caso del litio, 30 años. No es mucho tiempo si es que realmente queremos utilizar esos bienes para producir industria, para generar beneficio compartido, pero no solo para los grandes conglomerados de nuestro país, sino que en efecto que pueda fortalecer a las regiones, pero también a los hogares. Profesor, ¿a qué atribuiría usted esta cosa chilena de que voy pero echo para atrás el decreto, que el centro astronómico, pero me presionaron y lo retiro y la universidad se quedó sin el acuerdo, que habría sido bien conveniente aparentemente, esto del cable chino y mejor que no porque Estados Unidos se enoja? O sea, nuestra política exterior viene dando señales de debilidad y de dejarse presionar, en este caso por Estados Unidos, en circunstancias que en nuestra historia diplomática fue un país bastante sobrio y celoso de nuestra soberanía, salvo capítulos como en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el periodo de Gabriel González Videla, diría, y también, bueno, previo al golpe, hay momentos que Chile ha perdido esa elegancia, esa soberanía, esa prestancia, pero en general hemos sido sobrios en nuestra defensa de la soberanía. ¿Por qué esto se parece diluir? Sí, gran pregunta. Y respecto del cable, lo que ocurrió con el cable submarino, el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, de una empresa china, China Mobile, de un proyecto que se presentó, que se estaba tramitando en el Ministerio de Transporte y que llevó a la situación que tú señalas y la cancelación de las visas del ministro, del subsecretario, del jefe de gabinete del subsecretario. Bien, yo creo que acá es importante subrayar lo siguiente, y esta es una situación que a mí me preocupa mucho. Estados Unidos siempre ha tenido la preocupación de evitar que hayan bases militares de potencia extra hemisféricas en las Américas. Uno puede estar de acuerdo o no con esa posición, pero es un dato de la causa y es un hecho que ha estado siempre ahí. Pero ahora lo que estamos viendo, estamos entrando en otra etapa, ya que Estados Unidos dice, no solo nos oponemos a presencia militar de otras potencias extra hemisféricas, también nos oponemos a presencia tecnológica y científica, y en proyectos de infraestructura, y en proyectos de energía, y en proyectos de distribución de energía eléctrica. Y eso me parece a mí que es algo que no podemos permitir, porque significa condenarnos al subdesarrollo. Si nosotros no podemos construir puertos, porque Estados Unidos cree que estos puertos de alguna manera pueden ser utilizados en un futuro por la Marina china, si no nos podemos conectar con China,
electrónicamente. Vivimos en la era digital. El prohibirnos que tengamos un cable que nos comunique con China, ¿a título de qué? ¿Por qué debemos... Todas nuestras comunicaciones hoy día electrónicas pasan por Estados Unidos, con China. Van a Estados Unidos y de ahí a China, lo que la hace más lenta, la hace más cara y hace que se puedan intervenir. Hay 30 cables que comunican... Pueden apoderarse de toda nuestra información, además. Claro. Hay 30 cables que comunican al Asia con Norteamérica. No hay ninguno, cero, que comunica al Asia con Sudamérica. ¿A qué se debe eso? Eso me parece a mí que es un problema muy serio que tenemos que enfrentar. Y esto tiene que ver con lo que tú dices, la soberanía. Y hoy día el mundo, un concepto que se maneja mucho, el de soberanía digital. Pero la soberanía no es solo un tema de fronteras, es también un tema de comunicación. Yo, con el subsecretario de entonces de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, presentamos el primer proyecto que fue una propuesta chilena de cable submarino entre Valparaíso y Shanghái en enero del año 2016 al gobierno chino. Se firmó un memorándum de entendimiento. Eso estuvo 3 años discutiéndose, un proyecto que el presidente Piñera en su gobierno también endosó, hasta que llegó el secretario de Estado Mike Pompeo en visita a Chile, ustedes se recordarán, abril del año 2019, y dijo, sobre mi cadáver, esto no va. Y ese primer proyecto de cable submarino se sepultó. Esto vino a ser la segunda expresión. Está suspendido. El gobierno actual ha dicho que todavía se manifestará el año 2027, cuando el cable a Australia esté listo. Pero yo creo que el tema de la comunicación digital en el mundo de hoy, nosotros somos un país fin de mundo. Tenemos que comunicarnos. ¿Cómo lo ve, profesora Vera? Yo creo que la disputa del cable, en efecto, fue una disputa de poder, pero desde las más básicas vísceras, digamos. Lamenté mucho lo que significó para el país, porque finalmente cuando uno ve ese tipo de escenarios de esto lo negocié yo, lo negocio yo, entonces si no va, entonces se cae, ¿quién pierde? El país. El país perdió lamentablemente con esa situación. Se posterga además. China tiene un desarrollo tecnológico distinto del de Estados Unidos. O sea, no es compatible, es distinto. Por eso que si nosotros... es mucho más avanzado. Y es mucho más avanzado. Y entonces si nosotros tomamos la otra tecnología, vamos a quedar rezagados, pero además una especie como de incomunicación. Vamos a tener que usar como sistemas de traducción. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas tecnológicos en el mediano o largo plazo. Y hoy día gran parte de las economías, digamos, que no tienen que ver con el aparato propiamente tal de la economía real, precisamente son los sistemas de información. Y nuestro país tiene un nivel muy rico de científicos que hoy día lamentablemente no están alcanzando las posibilidades que tienen porque los acuerdos que están ahí sobre la mesa pues no se firman o no se llevan a cabo, pese a toda la intención que incluso el conjunto diplomático hace para que esos acuerdos ya se pongan sobre la mesa, para que solo esa propuesta exista. Hay un esfuerzo muy grande por parte de todos aquellos que están involucrados en ese proceso de negociación. Y que finalmente no lleguen a puerto es un perjuicio para el país que es de un orden inalcanzable, porque, o sea, incalculable, porque muchas veces se piensa además esto como si fuera solo una infraestructura pública, cuando también incide fuertemente sobre el desarrollo empresarial de los grandes conglomerados del país. Y ahí sí yo creo que es importante que esta forma de pensar a China tiene que modernizarse, porque si no vamos a seguir anclados como una especie como de ideología que nos va limitando nuestra acción económica, cuando en realidad eso nos genera una trayectoria de precarización, de condenarnos al subdesarrollo, y nuestro país merece alcanzar el desarrollo, pero para eso también los distintos actores tienen que poner sus voluntades para que estos proyectos se concreticen. Una nota al caso. Sí. Chile es el país, según algunos indicadores, el país más digitalizado de América Latina. Sí. Por lo tanto, está en una posición ideal para hacer de puente digital entre Asia y Sudamérica. Y esa oportunidad lo ofrecía este cable. Y es algo que yo creo que es un proyecto que va a seguir vigente. O sea, como digo, se presentó un proyecto de cable hace 10 años atrás, hoy día revivió. Y ese proyecto yo creo que va a seguir presente y lo vamos a tener en un momento dado porque Chile lo necesita. El problema está que uno ve claro que cuando se trata de comercio de temas de productos, en general no hay problema.
pero en cuanto se quiere entrar al área chica, que es el desarrollo de cadenas de valor en Chile. Inversión. Claro, o inversiones en capital de alta tecnología. Tecnológicos. Claro, o aparecen las acá. barreras. Sí, y las barreras aparecen también en Chile. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la planta de cátodos de litio en Antofagasta se frustró por burocracia estatal que no supieron comprender y agilizar las inversiones? Porque a los chinos les gusta rapidito. Acá nos gusta 10 años de evaluación de un proyecto y así no se llega a ninguna parte. Bueno, tenemos un problema ahí. ¿Es eso, burocracia, o fue por falta de voluntad y decisión política, de coraje político, o de presión subterránea de Estados Unidos para variar? ¿Qué fue lo que frustró, por ejemplo, la posibilidad de cadenas de valor en el litio con China? Sí, por lo que yo he entendido, hubo un tema ahí en ese momento del precio, que el precio del litio se pegó un bajón y parece que eso tuvo un impacto en la decisión. Pero yo comparto tu noción de que acá nosotros tenemos que ayornarnos. Yo diría que la gran diferencia en el mundo de hoy no es ya entre países socialistas y países capitalistas, es una distinción anacrónica. La distinción es entre países rápidos y países lentos. China es un país rápido. Está la expresión que llaman China Speed. Un alcalde dice, vamos a tener un puente sobre ese río en 6 meses. Y en 6 meses está el puente. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con el puente sobre el canal de Chacao? 14 años. Son 2 kilómetros. ¿Tú has estado cruzando de Puerto Montt a Chiloé? Sí. Son 2 kilómetros. ¿Cómo es posible que un puente así tome 14 años? China hizo el puente más largo sobre el mar, de Zhuhai a Hong Kong, 50 kilómetros, en 6 años. Y nosotros llevamos 14 años haciendo un puente 2 kilómetros. Entonces tenemos que ayornarnos. Escuché a un chino que dijo, la América es Vespucio, nosotros lo habríamos hecho en 5 meses. ¿Cuánto ha demorado? Sí, no, por eso. Profesora. Solo un breve ejemplo de lo que estaba diciendo el embajador. Hoy día hay drones que transportan estas tremendas moles con las que construyen los puentes, las sitúan, las sueltan, les tiran cemento con otro mismo dron y van construyendo rápidamente entonces los puentes. Hoy día a nuestro país le falta, en el fondo, en esta pregunta que hacía respecto de la fábrica del litio, yo creo una política de alfombra roja, ¿ya? Es una política en que pones a un actor que depende de presidencia, que permite agilizar los proyectos, concretarlos, pero no solo para el beneficio del fabricante, sino que también para custodiar el beneficio del país, porque en definitiva tienes que ir produciendo esos engranajes que fortalezcan las arcas fiscales, no solo en términos de impuestos, sino que también de rentas. Perdón que le interrumpa, profe, se nos fue el tiempo y quiero hacerles la pregunta del minuto final. Tal como lo están viendo ustedes, ¿quién es el gran vencedor hasta ahora de la denominada nueva Guerra Fría o de esta competencia entre las grandes potencias? ¿Quién está ganando? ¿Quién se está debilitando? A ver. En un minuto, ojalá. Sí, un minuto. Yo diría, no estamos en una situación de Guerra Fría. Hay una pugna entre China y Estados Unidos, pero una diferencia fundamental con la Guerra Fría es que China tiene una economía abierta y tiene una economía mucho más dinámica que lo que era la economía soviética. Eso significa que puede competir muy bien con Estados Unidos. No hay ganador hasta ahora. Es una pugna en curso. Profesora. Coincido plenamente. Yo diría que hay una disputa hoy día en juego en donde incluso China está intentando cambiar la lógica del juego desde una competencia a una colaboración. Y por tanto, si Estados Unidos toma esa oferta, en este caso estaríamos construyendo un escenario en donde evidentemente la postura de China estaría entonces promoviendo esta cooperación de beneficio compartido. Bien, pues mirada global, la superpotencia China, potencia mundial. Y nosotros ahí socios de ellos, pero con temores, con dudas, cuando el mejor camino siempre es el del centro y de ir, pulseando. Y del no alineamiento activo. ¿Ah? Del no alineamiento activo. Exacto, buena pregunta. Hay que crear condiciones, pero tampoco pasarse de 5 pueblos. Hemos expuesto este tema. Su opinión se forma con autonomía, así que le agradecemos a nuestros invitados esta interesantísima conversación y a ustedes por su audiencia. Que lo pasen bien.